Problema del examen simulacro UNI del 9 de junio de 2018. Dice, en la figura mostrada, ABCD es un cuadrilátero convexo recto en B. Si BD es igual a AD, BC es igual a CD y medida del ángulo ACB es igual a 3 veces la medida del ángulo BDC, calcule la medida del ángulo BDC. Según los datos del problema, nos dicen que BC es igual a CD, que BD es igual a AD y la medida de este ángulo BCA es 3 veces la medida del ángulo CB o BDC. Entonces, como por dato este triángulo es isósceles, también este ángulo CBD es alfa. Vamos a analizar los ángulos del triángulo rectángulo ABC. Este ángulo, por ser BCA igual a 3 alfa, entonces el ángulo BAC es igual a 90 menos 3 alfa. Por ser isósceles BD es igual a AD, entonces este ángulo, como es complementario, si este ángulo es alfa, entonces este ángulo es 90 menos alfa. De la misma manera, BAD es 90 menos alfa. Entonces, aquí, si este ángulo es 90 menos alfa y este ángulo en verde es 90 menos 3 alfa, esto nos indica que el ángulo CAD es 90 menos 2 alfa. 90 menos 2 alfa. Luego analizamos en este triángulo por ángulo externo. Si este ángulo es alfa y este ángulo es 3 alfa, entonces este ángulo vendría a ser 4 alfa. Como hemos encontrado que este ángulo es 2 alfa, también por ángulo exterior, decimos que el ángulo BDA es también 2 alfa, porque la suma de estos dos ángulos vendría a ser igual a 4 alfa. Ahora, al prolongar BC y AD hasta el punto E, encontramos que como este ángulo es alfa y hemos encontrado que este ángulo de aquí es 2 alfa, el ángulo BDA es 2 alfa, entonces necesariamente la medida del ángulo BEA debe ser igual a alfa, con lo cual concluimos que este triángulo, el triángulo BDE es isósceles, porque tienen dos ángulos alfa iguales. Entonces hemos asignado un valor de B a este lado de E, ¿no? Entonces también AD también va a ser igual un valor B. Asignamos también que BC es un valor A y CD también es un valor A. Ahora también analizamos en el triángulo CDE por ángulo exterior. La medida de este ángulo más alfa vendría a ser 3 alfa. Entonces necesariamente el ángulo ECD viene a ser 2 alfa. 2 alfa más alfa viene a ser 3 alfa. Entonces este ángulo es 2 alfa. Ahora hemos encontrado dos triángulos
semejantes. El triángulo ACE, ACE, el triángulo ACE, y el por tener un ángulo alfa y 2 alfa, y el triángulo CDE por también tener un ángulo alfa y 2 alfa. Entonces aquí aplicamos la semejanza diciendo, si para el triángulo grande, si a 2 alfa se opone M y a alfa se opone, que digo, a 2 alfa se opone M, y al tercer ángulo, a este tercer ángulo, se opone 2B. Entonces, en el triángulo pequeño, a 2 alfa se opone B, y al tercer ángulo se opone M. Y aquí despejamos M al cuadrado vendría a ser igual a 2 veces B al cuadrado. Entonces, M vendría a ser igual a raíz de 2B. ¿No? También aplicamos semejanza entre el triángulo, otra vuelta, en triángulo ACE y el triángulo CDE. Esta vez con el lado AC. El AC en el triángulo grande, AC se opone a alfa. Y a 2 alfa se opone M, que M es raíz de 2B. En el triángulo pequeño, al ángulo alfa se opone A. A alfa se opone A. Y al ángulo de 2 alfa se opone B. Aquí está. De aquí despejamos y encontramos que AC se le va a eliminar B. Encontramos que AC es igual a raíz de 2A. Si AC es igual a raíz de 2A, y además por dato BC también es A, entonces el triángulo ABC es un triángulo notable, puesto que un cateto es A y la hipotenusa es raíz de 2A. Se trata del triángulo de 45 grados. Entonces el ángulo 3 alfa vendría a ser igual a 45 grados. De aquí despejamos y el valor de alfa, que es el ángulo que nos preguntas, el ángulo BDC, alfa es lo que estamos buscando. Alfa vendría a ser el valor de 15 grados y la respuesta vendría a ser la alternativa B.